Muy buena noche, nosotros somos el Grupo C y estamos compuestos por una servidora, Vanessa Bourdieu, la siguiente Denise Hernández, Joel Sánchez Méndez y Marileisi de Tineo de Jesús. Y nosotros estaremos hablando primeramente de la personalidad y los conceptos de la personalidad. La personalidad es un conjunto de formas de comportarse y de pensar, y que se suponen diferentes diferencias del individuo que va afectando según el desarrollo de la persona. En estas incluyen lo que son las actitudes, la forma de relacionarse con lo demás, sus habilidades, sus hábitos e incluso su forma de pensar. También estos conceptos tratan de igual forma que la inteligencia ha generado una numerosas investigaciones, igual que lo que es la personalidad. Y ninguna de estas teorías pueden facilitar la comprensión de un concepto que es tan fácil. Lo vemos fácil, pero para aquellas personas que investigan es un poco difícil. Entonces vamos a ver las definiciones desde la psicología. Como podemos ver, los términos que utilizan para designar diferentes aspectos ha generado o ha dado a entender, según los psicólogos, diferentes definiciones. Dicen que se tratan de organizaciones dinámicas o conjunto de procesos que integran el flujo de la experiencia y de la conducta del ser humano. Otras definiciones relacionan la personalidad con el autoconcepto, con lo que yo creo de mí misma y lo que nos define como individuo, pero también en la personalidad los psicólogos la han definido como la forma de comportarse, los hábitos y las actitudes particulares que nosotros adaptamos a nuestros entornos. Entonces, vamos a conocer algunos aportes según algunos psicólogos. Tenemos a Pelvin John. Él dice que por su parte, la personalidad la define como la característica que da cuenta a los patrones que consisten en lo que es sentir, pensar y actuar. Pero también tenemos porque él dice que se trata de la organización o la definición dinámica que tenemos nosotros como individuos, que nos ajustamos a un único ambiente. Pero en Seyer, por otra parte, dice que todo eso, esa personalidad, se suma a los patrones del comportamiento, pero también a la del medio ambiente, a los sectores cognitivos de inteligencia, actitudes, temperamento y carácter constitucional. Vamos a ver qué término o qué uso le dan al término de la personalidad. La palabra personalidad tiene diferentes usos. Muchas personas la utilizan de diferentes formas. Por ejemplo, para definir a una persona que sea competente, ay, pero ese chico sí es competente, o sea, le dan ese tipo de personalidad o lo usan así. Hay otras que utilizan la personalidad también como su eminencia, como poniéndolo como alguien importante, y también para referirse a alguien que es más restringido y que no se deja llevar por algo. Pero también la personalidad tiene tres características específicas, que es el rasgo, el temperamento y el carácter. El rasgo de personalidad lo entendemos de personalidad, son aquellos elementos fundamentales que entiende la personalidad. El temperamento se refiere al estilo constitucional del comportamiento, es decir, al diferente carácter. Ahí vemos una imagen, vemos una carita, el carácter sanguíneo, el carácter colérico, el melancólico y el flamenco. O sea, son los tipos de temperamentos que se dan origen en la personalidad. Estos temperamentos se asocian a lo que es la dimensión biológica, que es la influencia innata, el origen genético, que es la base biológica, el desarrollo temporal, es decir, el sujeto está en proceso de maduración y experiencia, aparición temprana, que esta es la personalidad que da el niño a temprana edad. También tenemos el carácter.
El carácter, mucha gente quiere mezclarlo como si fuera el temperamento, pero son muy diferentes, porque el carácter, a diferencia del temperamento, está en función de los valores de cada sociedad, de un sistema educativo y cómo son transmitidos. Se trata de un conjunto de costumbres, sentimientos, ideales y valores. El carácter incluye valores, componentes efectivos, cognitivos y componentes motivacionales y comportables. Muy buenas noches, mi nombre es Denise Hernández, estudiante de Psicología Educativa, y esta noche vamos a continuar hablando de la introducción de la teoría psicoanalista de Freud. La introducción a la teoría psicoanalista de Freud. La teoría de Freud es una teoría que explica el comportamiento humano desde el punto de vista psicológico. Esta teoría se basa en la idea de que nuestro comportamiento está influenciado por nuestra mente, inconscientemente, que contiene nuestros deseos, temores y conflictos. El mapa de la mente inconsciente de Freud es una herramienta para ayudar a comprender cómo funciona nuestra mente inconsciente y cómo nos afecta al comportamiento. Esta herramienta se basa en los tres componentes principales de la teoría psicoanalítica de Freud: el yo, el ello y el superyo. ¿Cómo funciona el mapa de la mente inconsciente? Bueno, el mapa de la mente inconsciente nos ayuda a comprender cómo estos tres componentes interactúan entre sí para influenciar nuestro comportamiento. Esto nos ayuda a comprender mejor cómo funciona nuestra mente inconsciente y cómo nos afecta al comportamiento. Por ejemplo, yo entendí sobre la mente inconsciente que la mente inconsciente es la que funciona. Sin ella no podemos vivir. Es la que nos permite hacer cosas como, por ejemplo, cuando nos da deseo de hacer pipí, cuando nos da hambre, que la mente inconsciente lo hace sin nosotros, lo hace inconscientemente. En la teoría psicoanalista de Freud explica el comportamiento humano desde una perspectiva psicológica. El mapa de la mente inconsciente de Freud es una herramienta para entender cómo funciona nuestra mente inconsciente y cómo influye en nuestro cuerpo. Yo también entendí sobre la teoría de Freud de la mente inconsciente y inconsciente. La consciente es la que nosotros usamos diariamente, como por ejemplo, si Vanessa me invita y me dice, Denise, vamos a la iglesia, yo soy la que decido de ir, yo soy la que digo sí, voy, esa es la que nosotros usamos conscientemente, que lo hacemos con nuestro propio deseo. Eso es todo lo que yo entendí sobre la teoría de Freud. Esa herramienta se basa en tres componentes principales, que es el yo y el super yo, que interactúan entre sí para influenciar nuestro comportamiento y comprender nuestra mente inconsciente. Nuestra compañera prosigue. Es cuanto. Saludos, mi nombre es Joel Sánchez, estudiante de Psicología Educativa en la UAPA. Ya como han expuesto mis compañeras, Vanessa y Denise, acerca de lo que es el comportamiento y el carácter, y ella dio como una breve introducción del tema que me toca, que es el yo, el ello y el superyo según Sigmund Freud. Todos saben, ese gran filósofo, psicólogo, uno de los padres de la psicología moderna, que fue importante en esa revolución que se vivió en el Oriente. Pero aquí vamos a centrarnos, a analizar esa teoría que hasta el día de hoy se mantiene y que parece tiempo era un gran avance.
De todas las teorías desarrolladas por Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, la del ello, el yo y el superyo, es una de las más famosas. Según su enfoque psicodinámico, cada una de esas estructuras representa una instancia psíquica desde que nuestros sistemas nerviosos nos llevan a perseguir nuestros intereses. O sea, el choque entre nosotros. Ya vemos cómo van compaginando, cómo van adheriéndose cada una de esas partes del dentro del yo, de lo que yo siento. Hablábamos del comportamiento, la compañera Denise hablaba de las decisiones propias que uno tiene, y aquí vamos a desglosar cómo influyen esas tres características. Así que el ello, el yo y el superyo son conceptos que Freud utilizó para referirse al conflicto y la lucha, como mencionamos, antagonistas que están dentro de nuestra forma y que rigen nuestra forma de ser y actuar. Y fíjense que todo lo hemos utilizado alguna vez, y aquí pasamos a definir. Según Freud, proponía que el ello es la estructura de la psique humana que aparece en el primer lugar, es la primera instancia, lo que tenemos desde que nacemos, esa es innata de nosotros. El ello se mueve a partir del principio del placer inmediato y por eso lucha por hacer que las pulsiones primarias rijan la conducta de la persona. Cuando un muchacho está pidiendo un biberón, hay que darle ese biberón. Cuando uno está pequeño, uno quiere algo, hasta recién nacido, se le ven los gestos como dolor, para que griten, para que lo calmen, para que la mamá o el papá esté ahí. Y ahí viene eso. Independientemente de las consecuencias a medio y largo plazo que esto pueda conllevar, porque el niño siempre va a estar gritando, siempre va a estar reclamando todo eso. Por eso, el ello representa una masa de impulso que lucha a pesar de ser inconsciente. Es un lado que traemos innato de pelear eso, como yo lo defino, eso que nosotros queremos y vamos por él. El yo es una instancia psíquica que se sugiere a partir ya de 2 años, ya hay un poquito más de conciencia. A diferencia del ello, esta se rige por el principio de la realidad. Eso significa que vaya más enfocado hacia el exterior, ya nosotros vamos relacionándonos y vamos practicando hacer que los problemas que tenemos y las pulsiones y todo eso ya vamos teniendo noción de que en verdad, de qué necesitamos en realidad. En definitiva, el yo es, según la teoría de Freud, la instancia psíquica que se encarga de hacer, digamos, que la fuerza, el trabajo. El ello no toma control del cuerpo, lo llevando a situaciones, digamos, catastróficas a corto plazo, y el superyo no llega a asfixiarnos por carácter, ya que es repetitivo, es como el que calma. Pero ya vemos, el yo es la fuerza, el ello es como ese carácter que tenemos, el superyo está ahí entre dos. El superyo es, hay que decir que apareciendo ya después de los 3 años. Es básicamente ya cuando estamos socializando, compartiendo, donde aprendemos de papi, de mami, de nuestros hermanos. Ya vamos nosotros entonces adquiriendo, absorbiendo como una esponja en esa instancia. A eso se refiere esta parte del superyo, la teoría de Sigmund Freud. Es por eso que el superyo presiona para realizar grandes sacrificios y esfuerzos en la mente, y siempre está buscando lo que es la perfección y el bien. Para el padre del psicoanálisis, que es Sigmund Freud, el superyo tiene sentido, es un concepto el que influye sobre la sociedad, que nos obliga a adaptarnos a cambio, a estudiar, a casarnos, a tener hijos, a todos esos impulsos que va teniendo el superyo. Es como ya con un poquito más de mentalidad. ¿Cómo interactúan estas tres? Bueno, el ello contiene las pulsiones, impulsos y deseo, lo que hablamos. Es totalmente como un caballo desfocado, quiero esto, voy por allá sin pensar. Un niño no piensa en lo que quiere, solamente va para allá, uno le va enseñando que el fuego es peligroso, que esto no le conviene al paso. Mientras que el superyo es un conjunto de valores y morales y creencias que proyectamos la mejor versión de nosotros mismos, es lo que podemos. Así que el yo es el mediador entre el ello y el superyo para que no haya ese conflicto. Así que veremos siempre el yo tratando de mediar para que no haya una crisis y que esos dos se mantengan así. Así es que cuando estos dos elementos están enfrentándose, tiene que intervenir el yo para mantener como esa calma y esa cordura, según explicó ahí el padre del psicoanálisis, el señor Sigmund Freud. Hasta aquí es mi parte de la exposición. Vamos entonces con...
Muy buenas noches. Hoy yo le estaré hablando del desarrollo de la personalidad y etapa ciclosexual. Voy a empezar con la etapa oral. La etapa oral es la primera etapa ciclosexual. Esta etapa comienza al nacer y dura hasta los 18 meses de edad. Esta etapa es del bebé, se desarrolla una fuente de independencia de lo demás para satisfacer su necesidad básica. Durante esta etapa, el bebé desarrolla una fuente de relación con el pecho materno, la botella o el biberón. Esto es importante para desarrollar de la confianza y el apego entre la madre y el bebé. La etapa anal es la segunda etapa ciclosexual. Esta etapa comienza alrededor de los 18 meses de edad y dura hasta los 3 años. Esta etapa, el niño comienza a desarrollar una conciencia de sí mismo y un sentido del control. Esta etapa, el niño comienza a aprender sobre el control de esfínteres. Esto puede ser una fuente de conflicto entre el niño y su padre, ya que el niño está tratando de ejercer su independencia. La etapa fálica es la tercera etapa ciclosexual. Esta etapa comienza alrededor de los 3 años de edad y dura hasta los 6 años. Esta etapa el niño comienza a desarrollar un sentido de identidad y de conciencia de sí mismo. Durante la etapa, el niño comienza a desarrollar un interés de sexualidad. Esto puede influir el juego o el roles, el interés genitales, el desarrollo de un sentido de identidad del género. La etapa de la lactancia es la cuarta etapa ciclosexual. Esta etapa comienza alrededor de los 6 años de edad y dura hasta la pubertad. Durante esta etapa, el niño comienza a desarrollar una conciencia de sí mismo y un sentido de identidad. Durante la etapa, el niño comienza a desarrollar habilidades sociales y emocionales. Esto influye el desarrollo de relaciones con los demás, resolver un problema, habilidad, expresar emociones de manera apropiada. La etapa genital es la quinta etapa de psicosexual. Esta etapa comienza alrededor de la pubertad y dura hasta la edad adulta. Esta etapa del adolescente comienza a desarrollar una conciencia de sí mismo y un sentido de identidad. Esta etapa del adolescente comienza a desarrollar un interés de sexualidad y de la intimidad. Esto puede influir el desarrollo de relaciones románticas y el descubrimiento propio de identidad social y búsqueda de la autonomía. Muchas gracias. Mecanismo de defensa. Freud llama mecanismo de defensa al proceso psicológico del carácter inconsciente, o sea, esa parte, ese mecanismo de defensa se activa inconscientemente de que nosotros lo activemos, sino que de que nuestro cuerpo ve algún desastre, ese mecanismo de defensa inmediatamente se activa. Por eso Freud lo llama que el mecanismo de defensa es como el carácter inconsciente de nosotros que se despierta cuando nosotros vemos que se acerca algún peligro. Dice que los mecanismos de defensa son movimientos psíquicos o psíquicos mediante los cuales se evitan y excluyen de la conciencia, o sea que eso se activa inconscientemente e incluye lo que es la conciencia. La conciencia no tiene nada que ver, sino que si nosotros vemos un incendio, la profesora explicaba en una clase que nos daba y nos hablaba de los mecanismos de defensa, que nuestro propio cuerpo crea esos mecanismos de defensa cuando vemos que se está incendiando una casa o cuando vemos un fuego, que nos activamos rápido y nos vamos, y eso lo hace la mente inconsciente. Y Freud plantea que el yo se ve amenazado por 3 fuentes peligrosas, que son la realidad, lo lívido y la severidad del super yo.
Bueno, ya pasando a la parte final, hablamos de los mecanismos de defensa. Estos son propios del cuerpo. Está la negación, que es la negación, bloqueo de los eventos externos, la represión, imposibilidad de recordar una situación. Y así hay una serie de elementos que podemos ir viendo, como la sublimación, que es la transformación de un impulso inaceptable en algo socialmente aceptable, o sea, deseado, productivo o admirado. Son parte de los impulsos que tiene nuestro cuerpo, como de la negación. Por eso en esta tarea, en esta asignación hemos tratado de explicar el carácter. Vimos incluso las diversas etapas del yo, el ello, el super yo, también del mapa mental, por supuesto el carácter, el comportamiento. Ha sido una clase donde hemos recorrido esa parte de la psicología, del psicoanálisis de Sigmund Freud, que todavía en pleno siglo XXI seguimos dándole razón, debatiendo todos estos análisis. La verdad que para el grupo C, compuesto por Vanessa, Denise, Marileisi y un servidor, Joel Sánchez, ha sido un placer haberle llevado a ustedes estas instancias de lo que es el comportamiento, el carácter y todo lo que nos rodea como humanos. Agradecer a la profesora y los demás compañeros por compartir con nosotros durante toda esta clase. Así que agradecemos a todos. Que Dios le bendiga. Amén.